Luis Castillo, ¿qué fue lo que ocurrió en Caborca este fin de semana en un tiroteo afuera de una iglesia? ¿Y quién murió? Hay una respuesta también de la autoridad. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Efectivamente, a las 12:30 aproximadamente del pasado viernes, se reportaban disparos afuera del templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto es un templo muy tradicional. Estaban celebrando la misa de una de las muchas graduaciones que hemos estado teniendo esta semana. Y justamente a esa hora, en una hora pico, donde la gente se está movilizando para todas partes, se reportaba primeramente que habían disparado adentro del templo. Después ya confirmaron que no, que efectivamente fueron disparos afuera del templo mientras estaba esta misa, donde hemos visto un video o dos videos muy tremendos, porque el padre, que es un señor mayor, estuvimos en una misa justamente de graduación el pasado miércoles, pedía calma, pedía a los asistentes que estuvieran tranquilos. Se ve a los alumnos, a los padres de familia, todos resguardados, tirados sobre los reclinatorios, con mucha confusión. Al principio se hablaba de que habían ido por una persona ahí afuera del templo, ya después se supo que no, que hubo una persecución, y la persona que terminó siendo ejecutada en calle 7 y Avenida Q es el señor Concepción Alanís, el Concho Alanís, muy querido, muy respetado para muchos caborquenses, sobre todo porque era una persona que conocía en el mundo el mundo de las apuestas, de los caballos, de las carreras de arrancones, de automóviles, de este mundo de apuestas, digamos, ¿no? Ha sido comerciante, ha sido también, ha tenido talleres mecánicos, y esta persona de 68 años, el Concho Alanís, pues tenía un negocio en la carretera entre Caborca y Sonoita, conocida como el 200, que si recordamos, alguna vez te reporté, Luis Alberto, que había sido quemado un negocio, incluso un tráiler allá afuera de este negocio, el 200, y justamente pues no hubo poder humano que detuviera a los sicarios que lo persiguieron. Después ya vimos que unos 20 minutos después vimos que hubo una segunda persona que fue agredida, un muchacho conocido como Alonso N., ya sabes cómo es esto, en la colonia Ampliación Santa Cecilia. Es una colonia también pues muy popular, van y le disparan. En el boletín que hizo la Fiscalía General de Justicia hablan como si fuera en el mismo momento todo, cosa que no fue así. El del señor Concho Alanís, que finalmente murió, pues fue a las 12:30, y el señor Alonso, este joven de 33, 34 años, pues fue en otro lugar, que también ya nos enteramos al día siguiente que no resistió las intervenciones y también murió. Aparte de esto, Luis Alberto, han sido encontrados, por lo menos hablan de 10 cadáveres en fosas clandestinas por las madres rastreadoras, aparte que se siguen encontrando algunos cadáveres semienterrados en las afueras de Caborca. Es decir, la tensión, la presión por toda esta ola de inseguridad y la sensación que hay es muy delicada en este momento. Hemos estado viendo también que el mismo gobernador y la fiscalía están hablando de código rojo permanente en Caborca, que van a estar haciendo recorridos tanto en Altar, Caborca, Magdalena, todos estos lugares muy conflictuados. Esperemos que haya resultados. Y lo que hemos estado viendo, Luis Alberto, en los últimos días, desde el miércoles al sábado, que en Altar hubo otra movilización de militares, detuvieron a 2 personas, eso lo confirmaba incluso el gobernador en un tuit. Hemos estado viendo incluso tanquetas especializadas en Altar y sobrevuelos en Pitiquito y Caborca de aviones militares, así como lo escuchas, aviones de combate militares que sobrevuelan estas poblaciones. Pues traen trabajo de inteligencia, tienen trabajo que hemos visto mucha presencia también de militares en nuestra localidad en los últimos días, en Caborca, en Altar y Pitiquito, mucha movilización militar. La policía estatal, pues siendo honestos, son como testigos, van y toman nota, las policías municipales pues también igualmente, pero los que están haciendo un trabajo sobresaliente han sido los militares y la Guardia Nacional también con una escasa participación, visiblemente hablando, ¿no? Entonces los militares siguen dando la nota positiva, son los que tienen el control de Caborca, es lo que me quieres decir, ¿sí? Y de Altar. Y de Altar. A ver, espérame, déjame despedir, señal, me quedo contigo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver a cualquier hora del día, es gratis. Despido la señal, me quedo en multiplataforma para concluir con Luis Castillo y ojo con lo que está ocurriendo. Me decías entonces, Luis, adelante con lo que estamos comentando, que el ejército está
pues prácticamente vaya con el control de la zona. Eso es muy positivo y todos le hemos aplaudido al ejército lo que ocurrió la semana pasada, que mostró pues las agallas, la preparación. Yo creo que es sumamente interesante de que, pues, y todo lo que me estás describiendo que hay ahí en la zona, vigilando, pues qué bueno. Digo, si el Estado quisiera, el Estado aplasta a los criminales si no hubiera tanta complicidad. Entonces, hay que hacer énfasis en eso, ¿o Luis? Totalmente de acuerdo, Luis Alberto. Hemos visto al ejército muy activo, en posiciones muy firmes, y hemos notado también este regreso de confianza hacia lo que es el ejército. Nos da mucho gusto, por ejemplo, ver que andan haciendo sus rondines en Caborca con muchas tropas, es decir, mucho personal, se ve por todas partes. Aviones de combate, te repito, que hemos estado viendo desde el miércoles al viernes, aviones de combate, y una segunda detención de gente pesada en Altar, supuestamente, donde detuvieron a 2 personas. Además, Luis Alberto, te quiero agregar algo que es muy importante: la gente de Caborca y sus reacciones. Hemos visto en otras partes que la gente sale corriendo, etcétera, etcétera, pero a diferencia de otros lugares, en Caborca en los últimos meses, el Cuerpo Voluntario de Bomberos está dando cursos de qué hacer en caso de balaceras. Fíjate nomás qué interesante. Y lo dan en lo mismo en campos de fútbol, que en escuelas, que para maestros, y que permee esto. Los niños de Caborca, fíjate qué grave, pero qué bueno que por lo menos hay conciencia de la gravedad. Están entrenados por, si se escuchan disparos, tirarse al suelo, no correr, tomar las cosas con calma, ponerse en un lugar seguro, y incluso esto lo han venido haciendo los bomberos, también algunas gentes pues coinciden con Protección Civil, pero es lo que vimos también el pasado viernes en los videos. La gente sabe qué hacer, no salen despavoridos corriendo ni nada. Y los disparos, Luis Alberto, ahorita justamente lo comentábamos, nos han hecho, digamos, no quiero decir indolentes, pero ya la gente escucha disparos y al rato se nos pasa. Antes había una histeria, pero ya estamos, no quisiera decirlo, pero es la realidad, normalizando la situación con mundo de disparos, de angustias. Escuchamos las sirenas, ya sabemos que algo pasó, escuchamos las transmisiones de los compañeros que siguen las notas policíacas, nomás ubicamos el lugar y procuramos no intervenir. Es muy delicado, Luis Alberto, la situación de Caborca en seguridad. Ojalá el ejército... Pero ¿que no se había estabilizado? Recuerdo que el gobernador fue y activó la vida cívica, activó el desfile, los empresarios rescataron un parque, es decir, se veía ya por lo menos una actividad comercial y cívica social que es importante. ¿Qué pasó con eso? Es decir, ¿Caborca está activado así o vive también, o es un híbrido, ¿no? Por lo que veo, ese Sí. entrenamiento del que me hablas, esa inseguridad que va y vuelve intermitente, la actuación del ejército tomando control, es decir, para no caer también en el extremo, es decir, ¿cómo sería entonces la conclusión con Caborca? La conclusión, Luis Alberto, es que nos hemos acostumbrado a este conflicto entre bandas, y lo que más pasa es que, a pesar de los disparos, de los muertos, de los desaparecidos, de los cuerpos que se han encontrado en más de 10, como te digo, sin enterrados en el desierto la última semana, en estos últimos días, seguimos viviendo, seguimos produciendo, seguimos trabajando, seguimos movilizándonos a pesar de ese miedo. Y la situación es únicamente evitar los lugares cuando hay eventos, no cruzar por esos lugares, evitarlos, evitar un poquitito el morbo, y es lo único que podemos hacer como sociedad. Y esperemos que las autoridades, hay una enorme desconfianza en la Policía Estatal, en Seguridad Pública, mucha desconfianza con los estatales, y todo se ha recargado hacia el poder de los militares en esta región, tanto en Caborca, Titiquito y Caborca. Así está la situación, Luis Alberto, en este momento. Confían en el ejército es el que tiene el control, y bajo estos entrenamientos, los entrenamientos dices que lo hace Bomberos, Protección Civil, ¿y quién más da los cursos? Ellos son los que dan los cursos. De todo. El Cuerpo Voluntario de Bomberos, sí, ellos van y en campos de fútbol a los niños, a los maestros en las escuelas, en diferentes puntos. Tú los solicitas y te dan su charla, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer
para evitar confusiones, porque es muy común, Luis Alberto, la gente cree que salir corriendo es una opción. No, salir corriendo es un gran error, porque los sicarios, es lo que se mueva, piensan que son sus enemigos y a eso le tiran. Entonces, lo mejor es quedarse en un lugar seguro y meterse a una casa. También se ha sensibilizado que la gente se mete en la casa, a negocios, cuando sucede esto. Hemos visto también muchos de estos testimonios. Te agradezco mucho. No se sabe todavía por qué mataron al empresario, ¿sí? No se sabe, Luis Alberto. Lo que sí es que su negocio había recibido atentados muy serios, este negocio conocido como el 200, que está entre la carretera. Sí, que lo que me dijiste, exactamente. Pero sí, no se sabe el motivo, no se sabe qué está detrás. No. Bueno, vamos a ver primero qué dice la investigación, entonces. Totalmente, no se sabe vamos a esperar qué dice la investigación, si es que hay un resultado de la investigación. Sí, obvio. Veremos qué está detrás de esto. Gracias, te agradezco mucho. Mi estimado, como siempre. ¿Cuántas muertes van en Caborca en lo que va el año? ¿Cuántos qué? ¿Muertes van en lo que va el año en estos 6 meses en Caborca? No tiene sentido. En abril eran más de 60, ahorita de verdad ya no llevamos un conteo. Además de los desaparecidos, Luis Alberto, que es otro mundo aparte. Por eso, pero no tenemos el dato. No, de momento. Bien. Gracias. Buenos días, Luis. Abrazo.